Bueno, hola chicos, ¿cómo están? Les voy a pasar acá un pequeño videíto donde les voy a explicar otra teoría de la administración que es la escuela de la administración. Esta teoría surge en el año 1916, ¿sí? Fíjense bien lejos de la otra escuela que habíamos estado viendo de la administración científica. La escuela clásica, ¿sí?, fue fundada por Henry Fayol. Luego de que Taylor en la escuela de la administración científica hiciera énfasis en el análisis de su teoría en la tarea del obrero, Fayol dice que no, que para que una empresa pueda ser eficiente, hay que hacer énfasis en la estructura, ¿sí?, de esa organización. Esta escuela se caracteriza justamente por eso, por poner el énfasis en la estructura que una organización debe tener para lograr la eficiencia. Obviamente, partiendo del todo organizacional para llegar luego a las partes más involucradas, sean estas departamentos o personas ocupantes de diferentes cargos. Es por esto que la escuela clásica define 6 funciones básicas, ¿sí?, que toda empresa debe tener. La primera función es la función técnica, es decir, aquella que se refiere específicamente a la producción de los bienes y servicios. La otra función es la función comercial, que se refiere específicamente a la compra y la venta. Las funciones financieras se refieren a la búsqueda y administración del capital, al fluir de fondos. ¿Qué dinero tiene la empresa para comprar o hacer frente a sus proveedores? ¿Y qué dinero tiene la empresa para pagar, ¿sí?, hacer frente a los diferentes gastos que ocasionan llevar adelante el ejercicio de la actividad comercial? Otra de las funciones es la función contable, ¿sí?, que significa justamente la realización de balances, inventarios, registros, para tener una idea acerca de la evolución del patrimonio de una empresa. La función de seguridad, que se refiere a la protección y preservación de los bienes como de las personas que trabajan en ellas, y las funciones administrativas, que es la integración y coordinación de las 5 funciones anteriores. Entonces, la escuela clásica define estas 6 funciones básicas que en toda empresa debe de existir. ¿Para qué? Para poder lograr la eficiencia. Pero, en el análisis de la estructura de la organización, dice que para que todas esas funciones básicas puedan trabajar de manera interrelacionada, ¿sí?, se deben cumplir una serie de principios generales. Y enuncia 14 principios que deben darse en toda organización, sea de tipo empresa, es decir, que persiga fin de lucro, o que no persiga fin de lucro. Estos principios son esenciales justamente para poder lograr la eficiencia de la organización. El primer principio es la división del trabajo. La división del trabajo consiste justamente en la especialización de las tareas y de las personas para el aumento de la eficiencia. El otro principio es autoridad y responsabilidad. La autoridad es el derecho para dar órdenes y esperar que esas sean obedecidas. En cambio, la responsabilidad es consecuencia natural de la autoridad y ambas tienen que estar equilibradas entre sí. El otro principio es disciplina.
Disciplina depende de la obediencia, de la dedicación, del comportamiento y del respeto por las reglas establecidas. Otro principio que no puede faltar en toda organización es la unidad de mando. ¿Qué quiere decir esto? Cada empleado debe de recibir órdenes de un solo superior. Otro principio, unidad de dirección. Es establecer una cabeza y un plan para una serie de actividades que tengan un mismo objetivo. Pasamos al principio de subordinación del interés individual al interés general. Consiste en conciliar estos intereses en los casos en que haya discrepancia. Interés individual hace referencia al interés de cada una de las personas en particular que trabajan en la organización. Y el interés general es el interés de la organización. ¿Qué prevalece? Debe prevalecer el interés de la organización, no el de los participantes o integrantes de la organización de manera particular. Otro principio de vital importancia es el de remuneración. Debe haber una satisfacción justa y garantizada. La remuneración hace referencia al salario o a la retribución que cada persona integrante de la organización recibe por la labor realizada. El principio de centralización dice que se debe concentrar la autoridad en la alta jerarquía de la organización. ¿Cuál es la alta jerarquía de la organización? Es la máxima autoridad, ¿sí? Está muy ligado centralización con el de unidad de dirección. El otro principio es jerarquía de autoridad. La jerarquía es la línea de autoridad que va desde el eslabón más alto al más bajo. Es decir, es la línea de autoridad que va desde la gerencia general hacia los jefes de departamentos, hacia los operarios. Otro principio es el orden, ¿sí? El orden que debe reinar en toda organización, sea tanto material como humano. Es decir, cuando hacemos referencia al principio de orden, estamos diciendo cada cosa en su lugar establecido. Finalizado la jornada de trabajo, debe quedar todo en orden como si nadie hubiera estado ahí trabajando. Equidad significa justicia para el logro de lealtad por parte del personal. Estabilidad en el cargo. Este principio quiere decir que cuanto más permanezca una persona en su cargo, se logra una mayor eficiencia de la organización. Demasiada rotación o cambios del puesto de trabajo se considera negativo para la eficiencia organizacional. Vamos al principio número 13 que dice iniciativa. Es la capacidad de visualizar un plan y asegurar el éxito del mismo. Y por último, el espíritu de equipo, teniendo en consideración que en una organización todos trabajamos en pos del objetivo organizacional y no de los objetivos o intereses individuales. Entonces, el espíritu de equipo dice que la unión y el logro en una buena relación entre los integrantes de la organización constituye una gran fortaleza para la misma. Y aquí hemos terminado, ¿sí?, los 14 principios que determina la escuela clásica. En resumen, esta escuela, ¿sí?, pone el énfasis en la estructura, por eso determina que hay 6 funciones básicas en toda organización y también hay
principios generales que no deben dejar de aplicarse. Estos principios son 14. Y hoy en día se siguen aplicando perfectamente estos 14 principios y vamos a analizar, ¿sí?, un caso de aplicación de estos 14 principios. Yo les voy a dejar una tarea en la cual tienen unos casitos de análisis que tienen que detectar, ¿sí?, qué principios no se están aplicando. Dice, a ver si lo tengo aquí. Dice, indica qué principios de los enunciados por Fayol no son tenidos en cuenta en estos casos. Yo les voy a dar el primer caso como ejemplo y ustedes lo van a analizar para estos 3 casos siguientes. Dice, María Sánchez es empleada en contaduría y recibe órdenes del gerente general y del jefe de contaduría. Voy a mirar los principios y veo que hay uno que dice: cada empleado no debe recibir órdenes de más de un superior. ¿Y acá qué pasa? María recibe órdenes de 2 superiores, del gerente general y de su jefe. Por lo tanto, se está vulnerando o no se está teniendo en cuenta el principio de unidad de mando, ¿sí? Y así tienen que hacer con el punto B, C y D. En el punto 2 dice, asocie los 14 principios enunciados por Fayol con alguno de estos 4 conceptos. Hay 4 conceptos. Si yo digo sector operativo, si yo estoy hablando del sector operativo, es decir, el sector que se dedica a hacer específicamente un trabajo específico que depende de un subordinado, de un superior, ¿sí? Entonces, en este caso, estoy tratando de división del trabajo. ¿Por qué? Porque si hay un sector denominado operativo, ¿sí?, significa que la empresa está dividida o esa organización está dividida en funciones. Una de esas funciones es el sector operativo. Por lo tanto, estamos haciendo referencia a la división del trabajo. Les dejo estos 3 para que relacionen con los 14 principios de la escuela clásica. En el primero, reitero, tienen que identificar cuál no se cumple. Y en el segundo, tienen que relacionarlo con el principio que corresponda. Bueno, chicos, espero que les haya sido de utilidad esta clase. Nos vemos la próxima. Hasta luego.